Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez. Gracias por estar con nosotros en cada una de las emisiones donde le presentamos mucha información importante que acontece día a día. Los invitamos que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos este bloque de noticias. El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, destaca que están trabajando intensamente para la identificación de las víctimas hondureñas en la muerte múltiple en un camión en Estados Unidos. Bueno, nosotros ya estamos en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos para garantizar el regreso de los cuerpos de las personas que lastimosamente murieron en este camión encontrado en territorio de los Estados Unidos. Gente que estaba en situaciones que no son para tratar a un ser humano, gente que no tenía, casi no tenía espacio para respirar, y además con las olas de calor de los Estados Unidos terminaron pereciendo por asfixia y falta de agua, ¿no? Eso creo que es un llamado. Son muchachos que hemos aprendido, trabajaron en call centers. Un call center para un muchacho es de los mejores trabajos que puede conseguir, y aún así son trabajos con salarios bastante pequeños, bastante precarizados. No digamos la situación que viven la mayoría de los jóvenes hondureños y hondureñas que no tienen trabajo o que trabajan apenas en el subempleo. Esto debe de ser un llamado para las autoridades hondureñas de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de que debemos hacer esfuerzos para enfrentar e investigar y poner un alto a estas redes de trata de personas que se aprovechan de la necesidad del pueblo de Honduras, que se aprovechan de la necesidad de la gente que está buscando oportunidades, que por una ganancia los someten a situaciones que, como ya dije, son inhumanas y no son maneras de tratar a seres humanos. Hace un mes teníamos a gente que encontramos en un vagón de un tren, hoy en un camión. Esas son cosas que nosotros como gobierno no podemos tolerar y que tenemos que poner esfuerzos para investigar esos casos. Por eso que no tarda tanto una vez que forense de los Estados Unidos haya terminado el proceso. Estamos hablando de 10 a 15 días para la coordinación logística de que sean de aquí. Hemos logrado traer algunos cuerpos en tiempos menores a 10 días, pero ha sido porque hemos tenido mucha colaboración y porque hubo capacidades logísticas en ese momento. Hay que recordar que las únicas dos maneras que tenemos nosotros para traer cuerpos es o teniendo los fondos para hacer vuelos comerciales o con el avión presidencial que lo ponemos a disposición. Pero el avión presidencial también tiene limitaciones, ¿no? Hay que recordar también que tenemos todavía una deuda de aproximadamente 40 personas que están pendientes de ser repatriadas, que las familias están esperando que vengan, y cada vez que aparecen nuevas personas muertas se van sumando a eso. La analista en temas de migración y derechos humanos, Sally Valladares, manifiesta que se deben implementar una política que asegure los derechos o que se proteja a los migrantes hondureños que en su mayoría son obligados a abandonar el país. Bueno, yo creo que en principio se tiene reiterado lo que ya sabemos, el tema de atacar las causas que generan la migración, todo el tema de desigualdad, pobreza, violencia que hemos visto también en los últimos años, como la violencia ha sido una de las causas que reiteradamente se han denunciado por parte de los migrantes cuando salen de este país. Y bueno, también yo creo que hay un reto bien grande y que es algo muy complejo, que es cómo hacer de que después de tantos años donde la población hondureña ha estado decepcionada de las respuestas que se han generado o de esa ausencia de respuestas para su situación, se puede hacer la recuperación de confianza en la institucionalidad pública. El tema de la desesperanza como motivo que genera migración es uno de los elementos que hemos visto también en los últimos años, mucho dentro de los testimonios de las personas migrantes. Por lo tanto, pues esto es un llamado también a que se pueda organizar y definir esa política, esa deuda histórica de una política migratoria que pueda responder a una planificación y no una coyuntura como lo que estamos viendo, ¿no? Tragedias como esta llaman nuevamente la atención de la mediática, llaman nuevamente la atención de la reacción por parte
de las instituciones del Estado, pero lo que necesitamos es realmente que se genere una política pública, que haya una respuesta con relación a todos los temas que tienen que ver con la migración. Creo que hay una ausencia de información, tiene que haber una estrategia de comunicación para tener una claridad cuál es la ruta que se está haciendo, ¿no? Sabemos que hay una política migratoria que se ha venido planteando, una propuesta de política migratoria que se ha venido planteando hace algunos años, y por lo tanto, pues lo que esperamos es que haya una nueva socialización de esa propuesta de política, que pueda haber una convocatoria abierta a diferentes sectores, tanto en el caso del gobierno, sociedad civil y los organismos internacionales, de tal manera de que hay una confluencia, ¿no?, de todas estas miradas necesarias para lo que es el trabajo con poblaciones migrantes. Por su parte, el presidente del CODEN, Hugo Maldonado, pide mejorar las condiciones de trabajo para los hondureños. De CODE hemos mantenido un posicionamiento de gobernabilidad a nivel del país, porque eso todos los sectores le apostamos a la gobernabilidad, porque si tenemos gobernabilidad vamos a tener estabilidad a nivel del país. Si tenemos estabilidad a nivel del país, entonces vamos a tener ver cómo logramos salir de esa encrucijada económica que vivimos los hondureños. Yo creo que hay que apostarle al desarrollo de Honduras, hay que acompañar las políticas públicas que vayan encaminados hacia esa acción de cambiar la recesión económica que tenemos en estos momentos y poder salir adelante como familia, como sociedad, y poder salir bien de todo este entorno de violencia y criminalidad que vivimos los hondureños, porque aquí hay muchos jóvenes que están siendo reclutados por sectores de crimen organizado, por el narcotráfico, mara o pandillas o cualquier otro sector. ¿Por qué? Porque aquí estamos viviendo en una calamidad económica y que se traduce a una calamidad doméstica, porque el país no ha quedado en buenas condiciones, pero hay que ir creando esas políticas públicas encaminadas. Miren, ayer se terminó, fue el día último del empleo, que entró en vigencia ya la situación, la derogación de la ley de trabajo por hora. ¿Cuál es la alternativa que tenemos para ofrecerle a esa juventud? Que no son las cantidades que dice la empresa privada, ¿verdad? Pero son puestos de trabajo que van a perder los jóvenes. ¿Qué les vamos a ofrecer? Entonces aquí hay que crear políticas públicas encaminadas hacia el desarrollo. Ahí estoy viendo a Próspera, que era la sede allá en Roatán, luchando porque ya fue derogada la ley de las sedes, pero ahí están luchando, ahí están invirtiendo, ahí están manteniendo puestos de trabajo. Aquí lo que tuvo que haberse hecho es haber reformulado a través de la legislatura actual en el Congreso Nacional la sede. Bueno, no nos gusta esta sede así, pero vamos a reformularla y acondicionarla al marco jurídico nacional. La presidenta de la República, Xiomara Castro, junto a la jefa de Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, y la embajadora Laura Dobu, sostuvieron una reunión para tratar temas relacionados a las Fuerzas Armadas, lucha contra el narcotráfico y batallones verdes. Entre otros de los temas, el diputado Juan Barahona detalla que este último de junio vence la ley de empleo por hora. Ningún patrón no puede contratar ya con empleo por hora porque ya no existe. Y el Ministerio del Trabajo será responsable de vigilar los contratos de estas empresas, aún del mismo Estado, porque aquí el principal violador de la ley laboral es el Estado. Y que todos los trabajadores tengan un salario, los que están en el salario, el rango del salario mínimo. Ningún trabajador debe ganar 5 centavos menos del salario mínimo. Por eso es una ley. Es una función del Ministerio supervisar los sueldos y las planillas para que la modalidad sea bajo el Código del Trabajo. Bueno, es que en eso tiene que haber una responsabilidad y en eso tiene que haber inspectores honestos, ¿verdad? Confiar en ellos para que esta situación no se vaya a distorsionar. El Ministerio del Trabajo es responsable de que la ley se aplique. Y en todo caso, los trabajadores afectados tienen el derecho de denunciar al patrono, a su empresa que le está violando
su derecho en base a un contrato que no es en base al código y en base a un salario que no es el salario mínimo. El vicepresidente de los importadores de combustible, Juan Carlos Segovia, solicita al gobierno aumentar el octanaje de la gasolina regular. Bueno, nosotros como gasolineros y como representantes de los gasolineros en la vicepresidencia de la DIPE hemos venido planteándole no solamente a este gobierno, sino que a los últimos 2 gobiernos de mejorar el octanaje de la regular de 88 a 91. Eso todavía no se ha logrado. Es el único país en Centroamérica junto con Nicaragua que no hemos elevado ese octanaje a 91 octanos. Mientras tanto, nosotros si no se legaliza o si no está en un marco legal, no lo recomendamos porque tenemos que dar ese paso. La gente está utilizándola porque el chance que tiene de comprar un galón de gasolina súper cada vez se le va más del bolsillo. Entonces, sí está utilizando más regular, sin embargo, la pregunta es si nosotros como gasolineros lo recomendaríamos siempre y cuando elevemos el octanaje a 91 octanos. Definitivamente, porque el parque vehicular, lo mínimo exigente son 91 octanos y lo que dice la ley que se pueden importar, las importadoras pueden importar un mínimo de 88 octanos, entonces necesitamos mejorarlo. ¿Por qué no se mejora? Porque habría que hacer un ajuste, ¿no? O sea, la calidad mejoraría, sería un ajuste entre 2 o 3 lempiras, pero aún así es muy largo todavía de la súper y creemos nosotros que la población lo tomaría para bien y nosotros cambiaríamos esa matriz de consumo que sigue consumiendo más súper y definitivamente impulsaríamos mucho más la regular. A continuación le presentamos el estado del tiempo para el día de hoy. Buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, jueves 30 de junio. Tenemos ingreso de humedad del Mar Caribe al territorio nacional que nos está generando lluvias, chubascos de débiles a moderados en la mayor parte del país, con los mayores acumulados en sectores del norte, del centro y del occidente del territorio nacional. La región sur con condiciones mayormente secas. El oleaje para la zona Caribe de Honduras de 1 a 3 pies, sobre el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. A continuación, las temperaturas por departamento. En temas de salud, el ministro de Salud, José Manuel Mateu, reitera el llamado a la población para que asistan a los centros de vacunación ante el aumento de casos de COVID-19. Hacemos un llamado, por tanto, a toda la población que acuda a vacunarse. Ahora tenemos los centros de salud abiertos hasta las 7 de la noche. Ustedes recuerdan antes, estaban abiertos hasta la 1 de la tarde. Estamos yendo casa por casa a vacunar. Estamos haciendo todo lo que podemos. En este momento disponemos en bodegas de 1.3 millones de dosis de vacuna. Ahorita que se acaba de ir la General Richardson, Estados Unidos nos ha donado ya 4.7 millones de vacunas y vienen más vacunas en camino. O sea, no nos falta vacuna, no nos falta capacidad de refrigeración ni de distribución. Nos falta la gente vacunándose. Los médicos advierten que circula en el país una cepa de virus que podría ser más contagiosa. Además, existe la preocupación por el aumento de casos en el personal sanitario y de la población que están asistiendo masivamente a los centros asistenciales con síntomas de COVID-19. Es por eso que las autoridades instan a la población a acudir a los centros de vacunación porque ellos afirman que
tienen vacunas para que puedan asistir y también seguir con las medidas de bioseguridad. Abarrotados de pacientes sospechosos de COVID-19 se encuentra el triaje de la colonia Mayangle en la capital. Le mostramos imágenes como la gran cantidad de personas está acudiendo a los centros de vacunación. Aquí pues se encuentran en el campo Parada Marte, donde se puede apreciar las largas filas para llegar al centro de vacunación a aplicarse las diferentes dosis de vacunas luego de que las autoridades sanitarias han manifestado un repunte de casos de COVID-19. Personal de la región metropolitana de salud de San Pedro Sula realizaron una protesta exigiendo el pago de salarios atrasados. La doctora Edinora Brooks solicita a la población a continuar con las medidas de bioseguridad para evitar más el contagio del COVID-19. Ya se esperaba porque hemos estado viendo, juntan personas masivamente, eventos deportivos, sobre todo fútbol, conciertos, carnavales, ferias. El regreso a las aulas de clase, la presencialidad en lo que se refiere a los centros escolares, a los centros de estudio, tanto estudios superiores como estudios primarios y medios. Ahora, como estamos vacunados, entonces han habido muchos contagios, se han repuntado los contagios, pero no los enfermos. No es lo mismo estar contagiado que estar enfermo. Si usted tiene todas las vacunas y usted quiere ir a uno de estos eventos en donde hay aglomeración de personas, vaya, pero no olvide su mascarilla ni su gel. Si usted tiene una enfermedad, una comorbilidad, obesidad, diabetes, otro tipo de enfermedad que le disminuye el sistema inmunológico, preferiblemente no vaya. Pero si va a ir, asegúrese de tener todas sus dosis de la vacuna, su mascarilla y también su gelatina. Por favor, no olvidemos eso. Continuamos con más información y el ministro de Educación, Daniel Esponda, expresa que continúan trabajando para la reconstrucción de centros educativos en el país y que estos cuentan con 2.100 millones de lempiras que están destinados para la reconstrucción de centros escolares. Bueno, más que denuncia es un reclamo válido. Lamentablemente la infraestructura escolar del país ha vivido 25 años de neoliberalismo, donde los presupuestos para infraestructura y para educación en general se han venido reduciendo. Resultado de ello es que en los últimos 12 años, por dar un ejemplo, no se ha creado una tan sola estructura presupuestaria nueva para docentes y la inversión en infraestructura prácticamente ha sido nula. Nosotros recibimos el presupuesto, era de 640.000 lempiras, es decir, poquito más de medio millón de lempiras. Hoy entre el Fondo Hondureño de Inversión Social que dirige el ministro Pineda y Secretaría de Educación, tenemos alrededor de unos 2.100 millones de lempiras. Hemos intervenido ya casi 800 centros a nivel nacional, priorizados los departamentos de Cortés, Olancho y Santa Bárbara. Eso no ha marginado que otros departamentos como Francisco Morazán y los demás departamentos del país tengamos intervención, pero puntualizados en estos tres. Las leyes de procedimiento, los procedimientos administrativos de la contratación pública son demorados, eso es un tema que nosotros entendemos y estamos trabajando con toda la celeridad del caso. Debemos de decirle a la población que necesitamos reparar más de 12.000 centros educativos y estamos resolviendo una crisis que tiene más de 20 años, es decir, no es cosa sencilla, pero estamos avanzando de manera acelerada. ¿Cuánto es ejecutado? Vamos a ejecutar un poquito más de 2.100 millones y estamos interviniendo casi ya 800 centros a nivel nacional. Lógicamente el tema de la construcción no es una cosa que uno puede hacer de la noche a la mañana, es un tema que lleva su tiempo, que tiene demora, y recuerde usted también que nosotros estamos cambiando hasta las fichas técnicas. Por ejemplo, uno de los primeros centros educativos que visité en la zona norte del país,
se ha hecho 3 veces en el mismo lugar y se lo han llevado las inundaciones. Ese centro educativo nosotros ya no lo vamos a hacer en las mismas condiciones, lo vamos a hacer en Polines. Y otro problema grave que tiene nuestro estado es que tenemos alrededor de unos 17.800 planteles escolares, pero el estado de Honduras solo tiene escriturado a nombre de la Secretaría de Educación un poco menos de 4.000. Quiere decir que, por ejemplo, estos préstamos que se han generado, si no hemos resuelto el tema de las escrituras, difícilmente podemos invertir en ellos. Lo más importante de todo eso es que la presidenta ha puesto como prioridad número 1 el tema educativo y ella misma está trabajando un tema para que rápidamente podamos escriturar todas las propiedades que están en nombres de terceros donde hay infraestructura escolar. La abogada Kenia Perello, regidora de la Alcaldía del Progreso Yoro, denuncia amenazas a muerte por parte del actual alcalde Alexander López. Bueno, efectivamente tenemos un grave problema en la alcaldía de la ciudad del Progreso Yoro, ya que a través de 16 años el señor Alexander López ha venido administrando la comuna progreseña con una manera muy particular. Obviamente hoy nos damos cuenta que ha sido todo de manera, o la mayor parte de sus decisiones, las que hemos conocido hasta el momento, de manera antojadiza y fuera del contexto del marco legal. El día de hoy yo me he presentado aquí a la ciudad de Tegucigalpa ante varias instituciones protectoras de derechos humanos interponiendo las denuncias y solicitando protección por las amenazas que de manera pública me hizo durante la sesión de corporación municipal que estaba siendo transmitida en vivo. Así es que definitivamente hoy yo temo por mi vida, por mi integridad y responsabilizo ante los medios de comunicación a nivel nacional e internacional al señor Alexander López si existe algún atentado en contra de mi integridad física, moral, patrimonial, en contra de la integridad de algún miembro de mi familia o de los otros miembros de corporación municipal que dentro del marco legal no estamos de acuerdo o no estuvimos de acuerdo en ese momento con el criterio en el manejo de este tema que es meramente administrativo municipal. Unas amenazas abiertas, simple y sencillamente cuando nosotros damos nuestro razonamiento dentro del marco de la ley para tomar una decisión en cuanto a una votación, nos interrumpió, nos quitó el derecho de la palabra y de manera impositiva pretendió seguir y tirar a votación un asunto que no habíamos discutido, y ante mi negativa y mi molestia evidente por no dejarme terminar la argumentación o mi razonamiento, me amenazó diciéndome que yo no lo conocía y que ya iba a ver lo que me iba a pasar. Directamente no me dijo qué, pero son amenazas abiertas y como yo lo manifiesto, la violencia en contra de las mujeres en este país va en escalada. Miles de familias lloran sus muertas en una total impunidad porque no se tiene una respuesta. Yo no pretendo ser una más de esas víctimas. Definitivamente la violencia desde el acto más pequeño tiene que denunciarse porque por quedarnos callados hoy tenemos cualquier cantidad de estadísticas de femicidios y feminicidios que no han sido resueltos y quedarse callada es ser parte del problema, no de la solución. Es un contrato de recolección de desechos sólidos y la disposición final del mismo con una determinada empresa, que no es que el contrato sea malo, no es que no necesitemos el servicio, no es el fondo, definitivamente es la forma. La ley de contratación del Estado establece qué cosas podemos contratar de manera directa y qué cosas debemos licitar de manera público-privada y así sucesivamente. Entonces, en un intento ante la corporación de salvar la responsabilidad a mis compañeros de equipo, porque yo los llamo compañeros de equipo como miembros de la corporación municipal, pues definitivamente fui interrumpida. Eso molestó a Alexander López, quien en un arranque irracional de ira no nos dejó argumentar, nos quitó el derecho de la palabra, nos coartó no solamente a mí, sino que a otros miembros de la corporación. Como desconocidos permanecen los cadáveres en la morgue capitalina que fueron encontrados en la colonia Villa Vieja en Tegucigalpa. Según vecinos de la zona, estos cuerpos fueron lanzados desde un bus rapidito. La policía ha anunciado la captura de 2 sospechosos, en este caso de los cadáveres encontrados en un solar baldío en la colonia Villa Vieja, carretera que conduce desde Tegucigalpa al oriente del país. Juez ad hoc concedió la solicitud de extradición del presunto narcotraficante José Luis Oliva, alias el Señor de los Cielos.
Requerido por un tribunal federal por el Distrito del Este de Texas por el delito de fabricación y distribución de la cocaína en Estados Unidos. La presidenta de la Asociación de las Familias de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, aseguran que han mejorado las condiciones de los reclusos. Realmente se están mejorando las condiciones en los centros penales que ya tuvieron el proceso de desmilitarización. Hace poco se denunció, ¿verdad?, que en el centro penal de Ilama se estaba dando comida, mortadela con gusano, frijoles podridos, comida juca, y se hizo la denuncia ante las autoridades que correspondían, ante los organismos de derechos humanos, CONADE y CONAPRED, y las autoridades del INP hasta el momento están tratando de mejorar pues lo que es este proceso de alimentación. Recuerde que solo tienen pocos meses, ¿verdad?, este cambio de los militares a la policía. Por lo menos yo entré este domingo a visita al Centro Penal de Támara y hablaba con muchos de los privados de libertad y me decían que ahora les estaban dando chuleta, pollo, que estaban teniendo pues mejores condiciones en su alimentación, y eso me pareció que para mí fue algo agradable escucharlo, porque en el tiempo de los militares nunca había dinero para comprar o compraban y no se sabía para dónde agarraban la comida. A continuación le presentamos las noticias internacionales. Fiscalía de Nuevo León solicita la exhumación del cuerpo de Devani Escobar, quien fue hallada sin vida en un motel de Nuevo León. Los trabajos de investigación durarán alrededor de 4 días tras la exhumación del cuerpo. Dichas labores fueron ordenadas por el gobierno federal ante la discrepancia que existe entre los resultados de los 2 dictámenes previstos. A poco más de 2 meses del hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, aún no se ha podido esclarecer lo sucedido. La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde para el gobierno de John Biden que termine con la llamada política permanecer en México, instaurado por el expresidente Donald Trump. El Tribunal Supremo dijo por 5-4 que la ley de inmigración da al gobierno federal la discreción de poner fin al programa que envía a ciertos ciudadanos no mexicanos que encontraron en los Estados Unidos de vuelta a México, en lugar de detenerlos o liberarlos en los Estados Unidos mientras que sus procedimientos de inmigración se desarrollan. La farmacéutica Pfizer solicitó a los Estados Unidos la aprobación para el uso de su tratamiento antiviral Paxlovid contra el COVID-19, que actualmente está disponible bajo una autorización de uso de emergencia. La viruela del mono podría moverse hacia los grupos de riesgo, así lo mencionó la Organización Mundial de la Salud. Entre estos sectores se encuentran las mujeres embarazadas, niños y personas inmunodeprimidas. Las últimas notificaciones recibidas por la OMS han elevado a 3.413 los casos de viruela del mono en 50 países que no eran endémicos de esta enfermedad, que han estado presentes en las últimas décadas en África Central y Occidental. El reconocido conductor de televisión Fernando de Solar, presentador por años de Venga la Alegría, murió a causa de un cáncer a los 49 años de edad. Así lo dio a conocer la emisión matutina de TV Azteca. Por varios minutos hemos estado buscando información, confirmando lo que no queremos confirmar. Pero una fuente cercana, muy cercana, nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes, que son su familia, ustedes que hacen Venga la Alegría y que construyeron Venga la Alegría con él, lo tienen que saber. Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía y gracias por dejarnos entrar siempre a la comodidad de sus hogares y que ustedes se informen con nosotros. Y los dejamos con la programación de Avance.